Nosotros la semana pasada íbamos a hablar de la primera parte, que era conociendo al enemigo, sabiendo todo esto que les acabo de mencionar. Pero la segunda parte importante era no solo conocer al enemigo, sino conocer los métodos que usa este enemigo en medio de la guerra. Y ese es precisamente el tema del día de hoy, los métodos del enemigo. Y vamos a estar en particular, desde hace 3 semanas atrás hemos estado meditando en Efesios capítulo 6. Partimos de Mateo capítulo 6, pero como estamos cerrando y concluyendo el tema de la oración modelo, la oración de los discípulos, el tema de la guerra espiritual nos ha llevado a Efesios capítulo 6. Y hemos tratado de estudiar ese texto de la manera más ortodoxa, más responsable. Y precisamente hoy, hablando acerca de los métodos de Satanás, vamos a leer del verso 10 al verso 11, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces hoy vamos a estar hablando precisamente de esos métodos que usa el enemigo para atacarnos. Nosotros como iglesia, como creyentes, debemos estar pendientes y no ignorar precisamente sus acechanzas, siguiendo el consejo de Pablo. Pero me llama la atención a algo, y yo quisiera hoy comenzar, partir desde una ilustración, Se cuenta la historia de un campeón de ajedrez quien quedó fascinado con una pintura de un juego de ajedrez entre dos jugadores en una galería de arte europeo. Él va a una galería de arte y en esa galería se encuentra con una pintura, con un cuadro donde hay dos personas jugando una partida de ajedrez. Ahora, un jugador representa a Satanás, al demonio, quien sonríe mientras se prepara para hacer lo que parece su último movimiento. El otro personaje está representado por un joven quien sin esperanza ve el final de su alma, porque ese juego tal vez como que representa su destino final. El título de la pintura en inglés se llama Checkmate, que significa jaque mate. El mensaje de la pintura es claro: el diablo, con sus estratagemas, con sus movimientos, está a punto de capturar para siempre el alma de ese joven. Pero lo interesante de la historia es que quien está contemplando el cuadro se encuentra con una situación, detallando el cuadro. Tras estudiar el tablero de ajedrez durante un tiempo, el campeón de ajedrez se percata que el movimiento que estaba a punto de realizar el diablo aún dejaría una salida para el joven, y que éste a su vez podría, al hacer ese movimiento, hacerle jaque mate a Satanás. Entonces, de alguna manera, el joven está ignorando muchas cosas acerca del juego y acerca de la posibilidad que tiene. Y dice la persona que está viendo ese cuadro en la historia, el jugador de ajedrez experto, él dice en su corazón: ojalá pudiera oírme este joven desesperado, exclamó en alta voz el campeón de ajedrez. Por su parte, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Efesios capítulo 11, como lo acabamos de leer: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el apóstol Pablo grita y nos dice esto, y nosotros como creyentes, nosotros como iglesia de Dios, sí lo podemos escuchar. De eso se va a tratar precisamente la clase del día de hoy, de cómo a través del engaño y de sus tretas, Satanás quiere hacernos ver en muchas oportunidades que estamos perdidos, cuando siempre tenemos una salida. Como creyentes, siempre tenemos una salida. Entonces, preparémonos para este tema maravilloso. La palabra que Reina Valera en este texto que hablamos de Efesios capítulo 6, 11, usa como acechanzas, es la palabra griega metodeia, que significa método. Y por eso el tema del día de hoy se llama los métodos del enemigo, los métodos que usa Satanás para tentarnos. ¿Cuáles son sus armas? La palabra Reina Valera, como les digo, significa método, metodeia. Y Pablo nos grita, nos advierte acerca de estos métodos que utiliza Satanás para podernos torcer del camino. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás con todos estos métodos, con todas estas estratagemas, con todas estas maquinaciones? El propósito de Satanás, independientemente que la persona sea creyente o incrédula, el propósito de Satanás es destruir al hombre. Y él lo que quiere es que
ese ser que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios quede arruinado. ¿Y arruinado por qué? Por las consecuencias que traerá el pecado. Acuérdense que Satanás tiene dos caras, con una tienta y con otra acusa. Él quiere tentarnos para que caigamos en pecado y así desdibujar por completo la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Ese es su único objetivo y eso lo hace un enemigo magníficamente peligroso. Quiero que ustedes me entiendan ese término. Cuando digo magníficamente, no estoy diciendo que estoy admirando a Satanás, sino que no es un cualquier enemigo. Y nosotros debemos conocerle. Nosotros debemos conocerle. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo a este tema? Porque la Escritura le dedica tiempo a este tema. Un antiguo proverbio dice, Señor, líbrame de aquel que tenga un solo objetivo por realizar. ¿Y por qué ese proverbio exaltaba eso? De líbrame de aquel que tenga solo un objetivo por realizar. Pues esa persona que tiene solo un objetivo por realizar concentrará todas sus fuerzas y empeño en realizar eso que se ha propuesto. Satanás tiene solo un propósito, destruir al hombre y ver la imagen y semejanza de Dios arruinada en la vida de los seres humanos, en la vida de los seres humanos. Ahora, nosotros debemos tener pendiente una realidad. Yo ya se los he hablado en clases pasadas, en cultos de oración pasados, y es que Satanás es un enemigo derrotado. Dios, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó a Satanás. De hecho, de esto hablábamos el domingo en el culto. Pero derrotado y con poco tiempo, Satanás y sus demonios buscan entonces a quién destruir. Miren lo que dice Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él no quiere perderse solo. Él quiere llevarse consigo a muchos seres morales más. Ya se llevó a la tercera parte de los ángeles. Ahora quiere llevarse un poco de seres humanos también. Entonces, mis hermanos, debemos entender que el cristiano enfrenta la guerra contra Satanás y sus demonios desde un momento en particular. Y ese es desde el momento en que el Señor le dio vida espiritual, desde que el creyente nace de nuevo, se constituye en un enemigo del diablo. Al unirlo con Cristo por medio de su Santo Espíritu, Dios, actuando en su vida, también esa persona ha quedado confinada a una guerra espiritual. Guerra espiritual que se suscitará en su vida hasta su lecho de muerte o hasta cuando el Señor lo lleve, cuando Él vuelva por segunda vez. Y debemos entender que entre más crezcamos a la imagen de Cristo, entre más avancemos y entre más estemos trabajando por mejorar en nuestro camino de santidad, así como oraba César al principio, con mayor potencia Satanás va a estar tentándonos y va a atacar a nuestras almas. Porque la caída de un cristiano maduro, la caída de un cristiano que ha sido ejemplo para otros, sería un triunfo mayor para Satanás. Entonces Satanás y sus demonios están pendientes del desarrollo de la vida de cualquier creyente para atacarle. De hecho, Martín Lutero decía, donde Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla. Y Satanás está muy interesado en los creyentes. Está allí, en esas congregaciones, en esas iglesias locales, está Satanás atento, esperando el momento preciso para atacar a los creyentes. Ahora, mis hermanos, yo le oro al Señor para que haya una lectura correcta con los temas que estamos viendo el día lunes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que ustedes no se me llenen de pánico, sino que sencillamente el Señor nos está advirtiendo por una sencilla razón, para que podamos contrarrestar el ataque. Aquí la cuestión es que nosotros por ignorancia, así como la del joven de la pintura, por ignorancia no hagamos nada al respecto y Satanás libremente nos ataque. Los temas que hemos estado viendo en los cultos de oración no tienen el propósito de llenarte de miedo, llenarte de angustia y que caigamos en los errores de lugares donde salimos con anterioridad y es ver a Satanás en todo lado, pero tampoco entrar en una falsa confianza donde ignoramos sus maquinaciones y por esa razón podemos estar en medio de una tentación por pura negligencia. Cerrando ahí paréntesis, seguimos con el tema. Satanás, aunque haya caído, es un ser superior a los hombres en conocimiento y fuerza. Yo creo que ustedes eso nunca lo pierdan de vista. Y eso sucede con todo ser moral celestial, con todo ser moral espiritual, refiriéndome a los ángeles. Los ángeles son mayores a los seres humanos en poder y en fuerza.
Eso fue lo interesante, por ejemplo, de cosas que estudiamos la semana pasada acerca de Jacob y el nuevo nacimiento. Cuando el Señor se aparece en una teofanía, obviamente tenía más fuerza el Señor que el mismo Jacob, porque era Dios en una teofanía. Y pues, mis hermanos, si los ángeles, que son seres creados, nos superan en conocimiento y fuerza, ¿cuánto más el ángel de Jehová que se le apareció a Jacob? Entonces es algo que nosotros no podemos perder nunca de vista. Satanás, por ser un ángel, listo, un ángel caído, pero un ángel, al fin y al cabo, es mayor, superior a los hombres en conocimiento y fuerza. Lo que lo hace precisamente, por eso el término que usaba un magnífico y peligroso enemigo, refería a eso. Por eso es un enemigo de tanto cuidado. Y es por eso tan importante el conocer sus artimañas, los métodos, las estratagemas que Satanás quiere usar con nosotros para que podamos ser cautelosos en nuestro camino y en nuestro diario vivir. Calvino se refiere, hablando al conocimiento que tiene Satanás, se refiere a Satanás como un teólogo astuto. No está diciendo Calvino que sea un buen teólogo, sino que es un teólogo astuto. Satanás conoce la escritura. Si ustedes se dan cuenta, hoy se van a dar cuenta cuando hablemos varias cosas acerca de la caída en Jardín del Edén, pero hablemos, por ejemplo, cuando tienta a Jesús. Cuando tienta a Jesús, usa la escritura. En una de las oportunidades le dice, haz esto y aquello porque escrito está. Obviamente, cuando Calvino dice que era un teólogo astuto, es que conoce la escritura, pero la tergiversa. Pero la manera de tergiversar la escritura es tan sutil que solo una persona que conoce verdaderamente la escritura no caerá en esa trampa. Y precisamente el propósito de la enseñanza del día de hoy es ese, que conozcamos sus métodos a la hora de atacarnos. Conocer sus métodos principales, sus métodos generales, y así no caer en el lazo y en la trampa que siempre tiende en la vida cristiana a los hijos de Dios. Mis hermanos, si grandes hombres de Dios como Noé, como David y como Pedro cayeron bajo la tentación de Satanás, ¿quiénes somos nosotros para pensar que tenemos una capacidad natural de resistirlos solitos? Si Satanás fue demasiado listo para el hombre en su estado original, estoy hablando de Adán, cuando esa criatura que Dios había creado en el jardín del Edén llamada hombre era buena y buena en gran manera, ¿cuánto más peligroso será para nosotros que nosotros ya tenemos la consecuencia del pecado? Obviamente los incrédulos estarán bajo su total influencia por estar en una naturaleza completamente caída. Pero el creyente, a pesar de haber nacido de nuevo, le queda un remanente de pecado. Y ese remanente de pecado lo hace débil, escúchenme bien. Y por eso nosotros tenemos que conocer en qué métodos de Dios nos fortalecemos para no caer por debilidad en el ataque del enemigo. Decía un teólogo antiguo llamado John Flavel, vigila cada puerta que conduzca al interior o exterior de tu corazón. Por eso hay que estar velando, mis hermanos, por eso hay que estar continuamente velando. Entonces, palabras más, palabras menos, mis hermanos, dependemos de Dios para lograr el triunfo en esta guerra. Apropiémonos entonces de las armas que Él ha dado a su pueblo. Y una de ellas, porque hoy hasta ahora estamos comenzando para ver los métodos de Satanás, hoy vamos a ver todos los métodos que usa Satanás, pero al conocer los métodos de Satanás, eso en sí mismo ya es un arma que el Señor nos da. Una de ellas es de vital importancia, y es que uno de los métodos que usa Satanás para actuar es de dos estrategias que él usa. La primera de esas dos estrategias que él usa es el engaño. Hoy vamos a ver solo la primera, una de dos estrategias que usa Satanás, y es el engaño. Todo esto lo vamos a ver y lo vamos a dividir como por subtemas. Primero, de principio a fin, así nos lo muestra la Escritura. De hecho, como la Biblia nos muestra, la descripción que da la Biblia acerca de Satanás es que es un ser engañoso. Satanás ha engañado desde el principio, desde la caída del hombre. Y la palabra de Dios nos dice que terriblemente lo seguirá haciendo hasta el juicio final. De hecho, en la visión de Juan, en el libro de Apocalipsis, la referencia a su accionar en el mundo es el engaño. Dice el capítulo 12 del libro de Revelaciones, el verso 9.
y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice el mismo libro de Revelaciones, el capítulo 20, el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la manera en que la Escritura presenta a Satanás, como un ser de engaño. Así también, mis hermanos, como segundo punto, hay que tener en cuenta que nos lo presenta nuestro Señor Jesucristo de la misma manera. El Señor Jesús le da una radiografía exacta a lo que hemos leído de Juan, del apóstol Juan. El mismo Señor Jesucristo lo habla así. Dice así, el Señor Jesús llamándolo padre de mentira. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De hecho, Satanás se engaña para destruir. Por eso Jesús lo cataloga como un homicida desde el principio, porque usa el engaño aún para llevar a la mayor condenación que puede haber en un ser humano. ¿Y cuál es? Desviar al hombre de la verdad es asesinar al hombre. Porque la palabra de Dios dice, ciertamente el día que peques contra Dios, ese día morirás. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Y la paga, ¿cómo se dice eso? Palabras más, palabras menos ya en la ley de Moisés y en el Nuevo Testamento, que la paga del pecado es la muerte. Es el mismo idioma que se está hablando. Cuando Satanás logra que una persona caiga en pecado y su vida la viva así, lo recluye a un expectante destino de perdición. A mí me impresiona cómo el apóstol Pablo le dice a los efesios, ya siendo cristianos, la iglesia de los efesios, les dice que ellos eran hijos de ira, lo mismo que los demás antes de ser cristianos. Ese es el destino de una persona que vive en pecado, la destrucción, la condenación. Ahora, también como una tercera parte, con el incrédulo, aquí vamos a hablar de la radiografía de cómo es el ataque y cómo Satanás se apodera de la vida del no creyente. Luego hablaremos del creyente, por ahora vamos a hablar del incrédulo. Con el incrédulo, el engaño de Satanás se centra en imposibilitar que la luz del evangelio resplandezca en su vida. En la conocida parábola del sembrador, el Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera. Mateo capítulo 13, verso 3 al 4. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ahora, esa es la parábola, pero seguido a eso, en el verso 19, el Señor Jesús explica la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando la palabra de Dios dice que escucha la palabra y no la entiende, yo quiero que que lo entendamos bien. Nosotros ya hemos hablado en teología sistemática, en doctrina de las escrituras, acerca de la doctrina de la perspicuidad de las escrituras. ¿Eso qué es? Dirán algunos. La doctrina de la claridad de las escrituras. Y hemos dicho que la palabra de Dios fue escrita de tal manera que las personas la entendieran. R.C. Sproul dice que entender la Biblia no es más difícil que entender el periódico que tú lees en la mañana. Y él decía, de hecho, creo que hay artículos del periódico que demandan más intelectualidad de ti que leer la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? También lo responde R.C. Sproul. Él decía, no es que la Biblia sea difícil de entender, sino que sin la intervención de Dios en el corazón humano es imposible de aceptar. Entonces veámonos acá, en esta parábola, una parte de la semilla que cae junto al camino son las personas que escuchan la palabra de Dios y pueden entender el mensaje, pero no lo aceptan. A eso se refiere, a eso se refiere. Es tan duro el corazón, yo creo que ustedes, y a mí me parece maravillosa la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador tiene que ver mucho con el terreno en el que cae. Y la semilla que cae junto al camino, estamos hablando de que no cayó en tierra,
sino que cayó tal vez encima de las piedras. Acuérdense que los caminos que habían en esa época eran caminos de herradura, es decir, hechos con piedras. Esas semillas realmente cayeron fue sobre una piedra del camino. Otras cayeron en tierra de poca profundidad, es decir, la tierrita que queda entre piedra y piedra, y es la que se ahoga. Y otra cae entre espinos y abrojos, que ya conocen, que la ahogan, y otra sí cae en buena tierra, es decir, no tiene ni espinos ni abrojos, es de gran profundidad y es una tierra que se come la semilla y puede dar fruto, porque puede penetrar la tierra. Lo interesante del asunto es que en este caso, las aves se comen la semilla porque la semilla queda no cubierta, ya sea con poca profundidad, sino que lo tremendo del asunto es que queda a la intemperie, queda en la superficie. ¿Por qué? Porque cayó sobre una superficie tan dura, tan fuerte, tan tenaz, que la semilla ni siquiera la pudo penetrar, como los otros tres casos. Los otros tres casos, la semilla sí penetra la tierra, y aunque haya quedado con poca profundidad y se queme rápidamente, o aunque tenga alrededor espinos y abrojos, la semilla sí penetró la tierra. En el primer caso, no. Eso es lo que hace Satanás con el incrédulo. Su labor es impedir que la semilla se afirme en el corazón. ¿Cómo se va a poder afirmar la palabra de Dios en un corazón endurecido? Endurecido como un camino de herradura. El interés de Satanás es dejar al no creyente, al no cristiano, en la condición de oscuridad en la que se encuentra. Por eso, mis hermanos, es imposible que una persona abrace la verdad de las Escrituras, así sean verdades entendibles intelectualmente. No las acuñarán en su corazón y no las pondrán por obra en su vida. ¿Por qué razón? Porque la única manera de poder abrazar la palabra y aplicarla en nuestra vida es que Dios actúe en nosotros, es que Dios actúe en nosotros. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4, del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, espérenme un momentico. Ahora la pregunta del millón es esta: ¿cómo Satanás ciega el entendimiento? Ese es el punto. ¿Cómo Satanás ciega el entendimiento de las personas? Esta es la mejor radiografía preparando esta clase del día de hoy. Esto que dice un teólogo maravilloso en el cual estoy recurrentemente leyendo y consultando para las prédicas de los domingos, para las clases que les doy y todo esto, me llamó poderosamente la atención. Dice Hendrickson, William Hendrickson dice lo siguiente: el corazón del incrédulo no responde, es insensible. Está endurecido por el rechazo persistente del llamado a andar en la luz. Se ha hecho duro por costumbre, aún para oír el mensaje cuando éste está siendo proclamado. Bajo la influencia del diablo, todo lo que este hombre oye inmediatamente lo echa de sí y no lo acuña en él, o al menos como si no tuviese nada de importancia para su vida. Quizás no le gusta el predicador o le molesta lo que recurrentemente menciona acerca de una debilidad en particular suya. En todo caso, no se molesta en reflexionar o meditar en el significado del mensaje. Por lo tanto, no lo capta. El maligno, que aparece con frecuencia en la enseñanza de Jesús, arrebata lo que fue sembrado en el corazón de este hombre. Mis hermanos, en el lenguaje pedagógico, cuando uno enseña algo y las personas olvidan lo que uno enseña, uno lo que cae en cuenta es que estas personas olvidaron lo que uno les enseñó porque no fue un conocimiento significativo. Es decir, no hay una conexión directa entre lo que uno enseña como maestro y su vida práctica, y por eso se termina olvidando. Para el incrédulo, en el cual no actúa Dios, es insignificante. No es un conocimiento significativo la palabra de Dios, y esto es terrible. Está en una condición de muerte, de esclavitud, de ceguera, y aún es tan sordo a la escritura
que aún escuchando lo que se le está diciendo y entendiéndolo, no lo ve como algo que él necesite y sencillamente dice, paso. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, obviamente no entendía muchas cosas acerca del evangelismo, le prediqué con mucha pasión a un amigo y luego de hablarle de la cruz y de Cristo, la única respuesta que tuve de él fue, ah, bueno, sí, claro, yo le dije, ¿entendiste lo que te dije? Y él me dijo, sí, claro, lo entendí muy bien. Y, y yo paso de Jesucristo. Fue la última vez que hablé con él. Entonces, de ese tema, obviamente, porque él cerró la puerta, no quiso saber nunca más del evangelio. Y es algo terrible, mis hermanos, porque esa ceguera la está produciendo Satanás. Esa ceguera la está produciendo Satanás. Sin duda, el hombre natural necesita de la intervención divina para rescatarlo de ese miserable estado. ¿Cuál estado? Esclavo del pecado, muerto a las cosas de Dios e incapaz de aceptar su verdad. Todo ser humano que no ha nacido de nuevo es incapaz de abrazar la verdad de las Escrituras. Ahora, un punto más, se los había dicho, ya hablamos de cómo actúa Satanás con el incrédulo, pero ¿y qué de cómo actúa él con los creyentes? Y eso se vuelve de gran significancia para nosotros. Con aquellos que por la obra de Dios han atesorado su bendita palabra y se han aferrado a sus pies, han proclamado a Jesucristo como su Salvador y dependen de él, el objetivo de Satanás obviamente será lógico. ¿Y cuál es? Separarlos de la verdad de Cristo. Pablo señala que la iglesia se fundamenta en la verdad dada por los apóstoles, la cual señaló Cristo. El apóstol Juan, por su parte, dice que nuestra comunión con Dios se da por la comunión que tenemos con la verdad que ellos, los apóstoles, nos han dado. Así que Satanás sabe que si puede desligar al creyente, así sea en un grado minúsculo de la palabra de Dios, tendrá terreno donde seguir minando la vida de este. Alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver la Biblia, la palabra de Dios, con el consejo de los apóstoles? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que verlo todo, mis hermanos. Aquí no se trata de que tú todos los días leas un salmo. Aquí no se trata de que tengas la Biblia abierta en el Salmo 91. Aquí no se trata de que tú de memoria recites versículos bíblicos. No, mis hermanos, aquí se trata de que tú entiendas la doctrina cristiana. Por eso es tan importante leer la Biblia completa. Por eso es tan importante que si tú te metes a leer el Nuevo Testamento, leas todo Mateo y así con todos los evangelios. Que si vas a comenzar una carta paulina, la leas toda. Que si vas a leer Efesios, lo leas todo. Nosotros no podríamos comprender lo que estamos estudiando en este seminario de guerra espiritual si no tomamos el texto de Efesios capítulo 6 y lo leemos concienzudamente. Y esto es importantísimo que lo hagamos. ¿Alguien está interesado en conocer todo el libro de Efesios? Puede entrar al canal de YouTube y allí, en listas de reproducción, está cuando predicamos en la iglesia todo el libro de Efesios. Y lo que predicamos en el último capítulo, en el capítulo 6, fueron estas clases que estoy dando el día de hoy. O sea que esto se desprende, este estudio temático se desprende de una predicación expositiva. Entonces es importante que tengamos en cuenta, nosotros podemos estar afirmados en la verdad si nuestro cristianismo emerge de la doctrina que Jesús le confió a los apóstoles. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia ha sido llamada a perseverar en la doctrina de los apóstoles. No que la gente lea la Biblia y diga, es que yo entiendo esto, entiendo aquello, entiendo lo otro. Estamos hablando de que si Satanás logra de la manera más pequeña, de la manera más minúscula, desviar de la verdad a un creyente, va a tener un campo de acción inmenso para atacarlo. Bueno, ese nicho lo estamos encontrando en la lectura subjetiva de las Escrituras. Cuando las personas dicen, no, es que yo entendí en este pasaje esto, es que no se trata de lo que tú entendiste, se trata de lo que está queriendo decir el autor bíblico al escribir eso por inspiración divina. Esa es la importancia de ser tan juiciosos a la hora de conocer nuestra fe, a la hora de conocer nuestra fe. Podemos estudiar entonces el actuar del enemigo en lo que se conoce como el prototipo de sus acciones con la tentación en el jardín del Edén. Vamos a mirar los pasos de cómo él tentó a Adán y a Eva y cómo lo sigue haciendo así, de la misma manera al día de hoy. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
Y lo primero que nos dice este texto es que hay astucia en Satanás. Satanás se presenta delante de Eva con una imagen de un ser inofensivo. Alguien dirá, la serpiente no es inofensiva. En ese momento sí. Que nosotros tenemos que recordar algo, mis hermanos. Los animales empezaron a ser hostiles después de la caída. Cuando Adán le da nombre a los animales, él perfectamente podía estar al lado de un león y de un burro. Podía estar al lado de una pantera y de un elefante. Podía estar al lado, escúchenme bien, de un tigre y de un alce, de un venado, y no se atacaban entre ellos. Ese cuentico de la cadena alimenticia donde el grande y el poderoso se come al más pequeño, eso se suscitó luego de la caída, luego del pecado y de hecho, luego del diluvio universal. Imagínense esto, es producto del pecado. Ustedes leen los capítulos donde habla del diluvio universal cuando salen del arca, habla de esas situaciones, de cómo cambia todo. Entonces, mis hermanos, la serpiente era un ser inofensivo. De hecho, lo que relata el texto es que la serpiente cambió mucho. Eva no se sorprende cuando habla la serpiente. A la serpiente se le castiga arrastrándose por el piso. Entonces, aún anatómicamente, físicamente, la serpiente cambió en muchos aspectos. Entonces, Satanás usa eso, astucia, al aparecerse, presentarse a Eva disfrazado de algo cotidiano, de algo común. Satanás nunca se va a presentar exponiéndose como realmente es. De hecho, si Satanás se presenta como un ser de maldad, así como nos lo presenta Hollywood en las películas de terror, hace rato que el hombre de puro terror, hace rato que los seres humanos de puro miedo correrían a los pies de Dios inmediatamente. Pero Satanás se presenta astutamente y se presenta como alguien inofensivo, casual, pasajero, cotidiano. ¿Qué más cotidiano, qué más casual, qué más pasajero e inofensivo que un ser animal al cual el mismo Adán le puso nombre? Ahora, también sabe qué carnada tirar para que muerda el anzuelo la persona que es tentada. Además de ese disfraz que usa, tiene la astucia de usar la carnada perfecta en el aspecto de mayor debilidad de los creyentes. Acuérdense que estamos hablando es de creyentes. ¿Sabe qué carnada utilizar? Como cuando una persona pesca. Ejemplos, tienta a los jóvenes con la belleza, a los ávaros con el dinero, a los ambiciosos con el poder. Esto, 3 ejemplos entre muchos que pueden haber. Entonces, mis hermanos, es importante que tengamos esto en cuenta. Se me olvidó leer aquí algo interesante. Alguien dijo, Satanás tiene me gustó esto que encontraba. Satanás tiene una manzana para Eva, uvas para Noé, vestidos para Jesse, que fue un discípulo, un siervo de Eliseo, y por codicia vendió su llamado por unos vestidos. Y también tiene una bolsa de dinero para Judas. Aquí estamos hablando de cómo Satanás puede tentar hasta a creyentes o a incrédulos usando, escúchenme bien, algo, y es su debilidad, tanto a creyentes como a incrédulos, porque en este ejemplo se habla tanto de creyentes como incrédulos. Ahora, ¿cuánto más a los creyentes? Nosotros tenemos un remanente de pecado, mis hermanos. Tenemos un lugar donde todavía podemos tener ciertas debilidades, cierta fijación. Es que estoy tratando de buscar el término y se me está olvidando en este momento. Más adelante se los digo. Pero entonces Satanás y los demonios nos conocen y les interesa nuestra existencia. De hecho, quiere arruinar esa existencia. Entonces, como lo decía en Génesis capítulo 3:1, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y aquí, mis hermanos, comienza el gran engaño. Aquí comienza lastimosamente la forma en que es atrapada Eva. Primero que todo, Satanás no se dirige a Eva. No se dirige a Adán, perdón, se dirige a Eva. Y miren, el ataque se enfoca a la persona más débil en la relación. Ahora, más débil no porque sea mujer, no porque sea Eva, no. Escúchenme bien. Él ataca no a la cabeza, ataca a la persona que está subordinada. Es a eso a lo que me refiero con debilidad. No que Eva no sea
capaz como lo sea Adán. No, en absoluto. Pero ¿por qué es tan vil? ¿Por qué es tan cobarde la serpiente y no ataca a la cabeza federal que en ese momento es Adán, sino a Eva? Bueno, está buscando de alguna manera influenciar a Eva. La construcción en hebreo sugiere que la pregunta que hizo Satanás no era una pregunta de investigación, sino más bien una pregunta de ridiculización. Cuando él dice con que Dios os ha dicho no comas del árbol, del fruto del árbol, no es que Satanás lo ignore. Satanás sabe la orden que ha dado el Señor Jesús. Lo que está tratando es de burlarse de esa orden. Una paráfrasis sería: tienes que estar bromeando, Eva. Dios no puede haberte dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? De hecho, la pregunta de Satanás señala implícitamente que Dios está imponiendo sobre Adán y Eva una restricción que es desagradable, pero que también es injusta. Y de hecho, fue tan sutil en su ataque que logró Satanás su propósito: entrar a Eva ya no en una conversación donde ella le remita que obedientemente sigue a Dios, sino que la entra en una conversación donde critican lo que ha dicho Dios. De hecho, cuando Eva responde, ya es una respuesta en base a la crítica. Verso 2 y 3 del capítulo 3 de Génesis. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no muráis. Miren, Eva hasta le añade a la escritura. Dios no le había dicho que ni lo tocara, sencillamente le dijo: el día que comas del árbol, ciertamente morirás. Entonces no iban a comer de manera virtual el alimento, no, para nada, tenían que tomarlo, tenían que arrancarlo. Entonces, ese detalle de el Señor nos dijo que no comiéramos de él ni le tocáramos, ya Eva está cambiando, está trastocando lo que ha dicho el Señor. Es que, mis hermanos, al entrar en un diálogo crítico sobre la veracidad de la palabra de Dios, estaban caminando hacia el desastre. Pues ese no es el papel de ninguna criatura de Dios. El papel de las criaturas de Dios no es cuestionar lo que dijo Dios. Nosotros no somos jueces de la verdad, pues no somos omniscientes, es decir, no lo sabemos todo como si lo es Dios. Entonces nosotros no creer a la verdad es gravísimo, mis hermanos. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que el Señor ha dicho que es verdad. Dios es el que determina la verdad. Y si Dios les había dicho no coman del árbol porque van a morir, es porque si comían del árbol iban a morir. No tenían que poner en tela de juicio lo que decía Dios. De hecho, poner en tela de juicio lo que había dicho Dios era poner en tela de juicio la santidad de Dios. Es decir, Dios nos mintió. Dios no es la verdad. Ese, mis hermanos, es el pensamiento lógico y verdadero de una criatura. ¿Cuál? Que Dios es el que determina la verdad. Pero una criatura que se desvía y que critica a Dios, ya no convierte a Dios en su termómetro de la verdad, sino que él mismo, la criatura, se convierte en el termómetro de la verdad. En el momento en que el hombre se colocó en un papel crítico de la palabra de Dios, se perdió. Sencillamente se perdió. Apague y vámonos, mis hermanos. Es gravísimo. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Mis hermanos, la batalla en la que nos encontramos nosotros, así como en la batalla que se encontró Adán y Eva y que perdieron, por cierto, es una batalla mental. Cuando dice que las armas de Dios son poderosas para destruir fortalezas, es que en la mente de los creyentes pueden haber ideas tan arraigadas, tan profundamente cimentadas, que lo único que la puede desarraigar es un argumento mayor. Y el mayor de todos los argumentos es la palabra de Dios. Para Eva debió haber sido suficiente haber dicho: es que Dios lo dijo. Es que Dios lo dijo. Pero para ella no fue suficiente. Entró en el terreno de lo crítico, de que será que lo hizo bien o lo hizo mal Dios, y se perdió, mis hermanos. Ahora, si esto es una guerra mental y es una guerra que se gana con argumentos, mis hermanos, el mayor argumento que hay
es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inerrante, no falla. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios, como se los hemos dicho hasta la saciedad, es una extensión del mismo carácter de Dios mismo. Entonces, tratar de esa manera la palabra por parte de Adán y Eva era tratar así al mismo Dios. Cuando nosotros permitimos que en nuestra mente y en nuestro corazón se afirme la palabra de Dios, producto de la obra del Espíritu Santo, es donde se derriban argumentos, como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Llevar un pensamiento cautivo es decir sencillamente, yo tengo acá lo que me está diciendo Satanás y tengo acá lo que ha dicho Dios, yo me quedo con lo que dice Dios y llevo mi mente cautiva a la obediencia a Cristo. A mí no me cautiva la mentira de Satanás, sino me cautiva la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios. Pero al dársele la oportunidad a Eva de colocar, de poner en duda la palabra de Dios, Satanás entonces da el golpe final, versos 4 y 5 de Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino sabe Dios que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Primero comienza muy diplomáticamente la serpiente. La serpiente comienza de manera muy diplomática con que Dios te ha dicho, pero luego, al ver que ha mordido el anzuelo Eva y que está entrando en el territorio de criticar a Dios, ahí sí manda la artillería, la serpiente manda la artillería a Satanás. ¿Y cuál es? Que abiertamente contradice a Dios. No morirás. Y mis hermanos, tristemente tengo que declarárselos, era lo que quería escuchar Eva. Después de cuestionar la palabra de Dios, Satanás pasa a rechazar y prácticamente llamar a Dios mentiroso. Cada vez que alguien, conociendo la voluntad de Dios, peca, lo que está expresando es en su interior que considera a Dios un mentiroso. Satanás niega la veracidad de la palabra de Dios, empieza cuestionándola, pero ahora pasa a negarla. Ese es el camino natural de alguien que entra en un territorio de cuestionar la escritura. No solo se quedará en cuestionarla, sino que la negará, la contradecirá, dirá algo en contraposición a ella. A continuación, Satanás le expresa su supuesta verdad a Eva. Una verdad que le llama poderosamente la atención a esta mujer. Lo que Satanás hizo es que el hombre crea que Dios realmente no está protegiéndolo a él, sino que se está protegiendo a sí mismo. Eso fue lo que hizo que creyera Satanás a Adán y a Eva. Satanás les está diciendo, Dios al darles ese mandato, no se los está dando para su protección. No, él como quiere seguir siendo solo Dios, él se está protegiendo a sí mismo, porque el día que ustedes coman del fruto, serán como Dios. Una aberración, esto es una abominación, mis hermanos. De hecho, Satanás se pone así todo como todo lindo, como un abuelito lindo y les dice, yo quiero lo mejor para ustedes y por eso mi mejor consejo es que coman del fruto. Satanás se toma su tiempo para dialogar con el corazón caído. Él lo entiende, se compadece de él y proporciona caminos para satisfacer sus oscuros deseos. Mira, esto tan terrible, tan demoníaco lo que les estoy diciendo, pero todo el tiempo parece como si fuera de lo mejor, las mejores intenciones. Mis hermanos, qué buen amigo del corazón pecador del hombre es Satanás. Los mejores amigos cuando te está tentando, pero el peor enemigo cuando te está acusando. Pero el peor enemigo cuando te está acusando. Decía el puritano Stephen Sharknock, Satanás pinta a Dios con sus propios colores, los colores de Satanás. Y les tengo noticias, los colores de Satanás, escúchenme bien, los colores de Satanás distorsionan el carácter de Dios. Eva ya con el pensamiento de que la palabra de Dios era falsa y no era digna de confianza, siguió al pie de la letra los deseos de su propio corazón en vez de lo que dictaba la palabra de Dios. Fue ella la que empezó a decidir qué era verdad y qué era mentira. Fue un acto completamente independiente de Dios. Y es que, mis hermanos, el único acto, y esto quiero que ustedes ojalá lo puedan anotar,
Ojalá lo puedan tener y lo guarden en su corazón. El único acto que hace la criatura independiente de Dios es pecar. De hecho, peca al actuar independiente de Dios, porque el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Y mis hermanos, no es posible que la criatura viva independientemente de Dios. Vuelvo y se lo repito, el único acto que la criatura dependiente de Dios puede hacer de manera independiente es pecar, es pecar. Ahora, está haciendo esto es una declaración hasta generosa, porque aún pecando, Dios está permitiendo, eso se llama la voluntad permisiva de Dios y luego la veremos. Aún Dios está permitiendo que Eva y Adán pequen. Aunque es un acto que nace de su deseo de ser independientes, hasta se queda corto, porque nada sucede sin que sea la voluntad de Dios. Alguien dijo, Satanás ofrece la carnada del placer. Miren, esto cuando lo estaba anotando se me ponía la piel de gallina, mis hermanos. Alguien dijo, Satanás ofrece la carnada del placer que oculta la trampa del pecado. De esta forma, Satanás le dio a Adán y a Eva un pedazo de fruta a cambio del paraíso. Miren, este hombre era un embaucador, un engañador, este ser, perdón. La fruta encubrió la trampa del pecado que los guió al castigo y a la muerte. Imagínense, nuestros padres cambiaron el mordisco de el paraíso terrenal por el mordisco de una fruta. Ahora, mis hermanos, nosotros no distamos mucho de ellos. No distamos mucho de ellos. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El parámetro de decisión entre lo bueno y lo malo para Adán y Eva ya no era Dios, mis hermanos. Ya no era Dios su parámetro. En lugar de la fe en la revelación divina, el hombre ahora estableció la suficiencia de la razón humana para interpretar todas las cosas. El hombre se convirtió, bajo su propia conciencia, en el punto de referencia de todo significado. En lugar de su condición de criatura, aclamó su propia autonomía y a sus ojos se convirtió en dueño de su propio destino y capitán de su alma. Se convirtió así en juez de la verdad. Trágicamente, muchos y tristemente algunos de los que están escuchando esta clase siguen este mismo derrotero. Piensan que una criatura ínfima del universo piensa que puede ser juez de la verdad. Una criatura ínfima de este universo supuestamente puede ser juez de la verdad y juzga las acciones de Dios bajo su propia moral individual. Por eso muchas personas hasta levantan la mano y dicen, eres injusto, Señor. Algo obviamente inexistente. Y cuando Satanás ve a las personas y aún a los creyentes pensando de esta manera, se goza viendo al hombre bajo esa necia y estúpida actitud, mis hermanos. Eva sometió entonces el árbol a prueba, observó el árbol y al observarlo vio que era bueno y agradable a sus ojos, agradable a su paladar, y dice el texto, digno de alcanzar el cielo. He decidido que es bueno para comer, dice Eva. ¿La serpiente o Dios? ¿Qué decido? ¿La serpiente o Dios? ¿Quién tiene la razón? Esas son las preguntas que se hizo Eva. Alguien diría, está a punto de caer. No, ya cayó. El hecho de cuestionar a Dios es el principio de la caída. Es una actitud torpe, irracional. Nosotros no vemos lo pequeños que somos, las limitaciones que tenemos. Mis hermanos, si Dios es el creador, ¿qué más buscamos? La verdad es lo que Él ha revelado, no lo que nosotros pensamos que puede ser la verdad. Adán debió haber protegido del error a su esposa, pero cayó. Ahora, ¿por qué Adán no guardó a su esposa del error? Porque él también, al igual que Eva, deseaba ser como Dios. El pecado es un acto completamente irracional. Satanás mismo es irracional en su actuar.
vive en pos de destruir al hombre creyendo que así podrá destruir a Dios. Qué pensamiento tan irracional. Cuando sabe que todo lo que sucede, sucede según la determinación de Dios y según su plan eterno, aún sigue empecinado en actuar para destruir a Dios. Satanás sabe que tiene que pedir permiso para cada cosa, pero él piensa en su mente finita y obviamente como engañador aún se engaña a él mismo, se mete el autogol, aún siendo consciente de que no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Aún en lo profundo de su corazón él guarda la esperanza de un día ser más astuto, más hábil, más inteligente que Dios y ganarle, vencerle. Por eso el actuar del mismo Satanás es un actuar irracional. Lo que hace es un acto de alta irracionalidad al conocer los decretos de Dios y aún así pensar que le puede vencer. Mis hermanos, solamente puedo sumarle a esto lo siguiente. Adán y Eva sabían en lo profundo de su corazón que lo que estaban decidiendo les iba a traer muchas tristezas, llanto y dolor, y aún así lo hicieron. J.I. Packer, que es uno de nuestros autores de los libros que les he dado en el seminario de teología, dice: todas las tentaciones de Satanás son casi como letreros. Escuchen esto tan tenaz, tan triste. Todas las tentaciones de Satanás son así algo como letreros grandes de tamaño panorámico de bienvenida a lo largo de la autopista que conduce a la destrucción. Hay una autopista que conduce a la destrucción de nuestras vidas, que es el pecado. Y los avisos dicen bienvenidos y como que son tan lindos los avisos que como que el creyente, si cae en esta tentación, queda eclipsado por los hermosos avisos, que se olvida del camino en el que está transitando, que es un camino que lo conducirá a la muerte y al dolor. La guerra espiritual entonces de Génesis 3, como se los he dicho, es una guerra por la verdad. Satanás ganó dicha guerra y la muerte entró al hombre. Dicha guerra al día de hoy sigue librándose y hoy día Satanás, los demonios y los cristianos siguen en esa guerra. Verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué terrible condición. Las promesas de Satanás eran falsas. Ellos, luego de pecar, no se dieron cuenta que eran como Dios, se dieron cuenta que eran criaturas, ahora caídas delante de un Dios santo, y por eso sintieron vergüenza. En vez de descubrir que eran como Dios, los llevó a descubrir que fuera de la voluntad de Dios, el hombre es un ser avergonzado. Decía Thomas Brooke: Satanás promete lo mejor, pero paga lo peor. Promete honor y paga con deshonra. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancias y paga con pérdidas. Promete vida y paga con muerte. Muchos comen en la tierra lo que digerirán en el infierno. Mis hermanos, estemos atentos a la tentación de Satanás. A partir de este momento en el que cae Adán y Eva, lastimosamente toda la raza humana cayó. El hombre murió porque se alejó de quien es la vida, su Dios. Lo hizo cuando se alejó de la verdad que Dios le había confiado, que Dios le había dado. Génesis entonces 3 en su verso 8 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué triste condición, mis hermanos, que luego de tener una comunión hermosa con Dios, se estuvieran escondiendo de Él al darse cuenta que habían pecado gravemente. Pero la pregunta, mis hermanos, es: ¿cómo Satanás puede actuar en medio de la iglesia de Dios? ¿De qué manera lo hace? Alguien puede estar escuchando esto y decir: yo ya sé todo lo que me has dicho, pero que tú me digas, como decía este teólogo, que donde Dios erige una iglesia, Satanás hace una capilla. O sea, ¿cómo puede actuar Satanás en medio de la iglesia local? ¿De qué manera lo puede hacer? Bueno, William Gurnall decía: ninguna actriz tiene tantos vestidos para salir a escena como el diablo tiene diversas formas de engañar. Y 2 Corintios 11, para los que no les gusten mucho los dichos de los teólogos, vayamos a un texto bíblico. Capítulo 11, verso 14 al 15. Y no es maravilloso porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se presenta en medio de la iglesia como uno que es enviado de parte de Dios. Dice John MacArthur: Satanás libra una guerra espiritual invisible, usando las tácticas más engañosamente inteligentes jamás ideadas. Está comprometido con el espionaje espiritual,
Aparece como un amigo por fuera, pero por dentro sigue siendo el enemigo engañador. Sus declaraciones mentirosas adornan con la verdad, pero son veneno para el alma de los que lo escuchan. Pero vuelvo y pregunto, ¿de qué manera ataca? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se hace pasar como un ser de luz y a la misma vez estar engañando? Bueno, el mismo pasaje de segunda de Corintios lo dice. Pablo en la segunda carta de los Corintios viene hablando de los falsos maestros que desvían a la iglesia de la verdad. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilloso porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis hermanos, y por eso es que es tan grave y tan delicado cuando en una iglesia o en un supuesto lugar de culto, que a veces son lugares que les queda grande llamarlo iglesias, enseñan un falso evangelio, tergiversan la escritura, la sacan de su contexto, dicen lo que les parece. Porque hay personas que no ponen en tela de juicio lo que se está diciendo en el púlpito porque lo dice su pastor, porque lo dice su supuesto apóstol, su supuesto profeta, y no lo ponen en tela de juicio. Y si la escritura, mira eso tan triste, y uno se sienta, a veces con algunas personas así, se sienta uno y les explica el texto, y ellos ven con claridad lo que dice el texto, y lo que está diciendo el falso pastor, ese lobo rapaz que tienen como guía espiritual, y se prefieren quedar con la mentira y abrazarla. Esto es terrible. Es el mismo Satanás que levanta maestros que presenten mentiras de las escrituras y los presenta como varones de Dios. Y lo que hacen es desviar al pueblo de la sana verdad. Primera de Timoteo 4:1 lo dice de una manera desgarradora. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo cuando leía en mi ignorancia ese texto hace 23 años atrás, yo pensaba que espíritus engañadores era que yo escuchaba audiblemente voz de demonios. Doctrinas de demonios era eso. Yo pensaba que era un conflicto espiritual en cuanto espiritual, pero literalmente hablando, que no es lo que dice la escritura. La escritura dice no tenemos lucha contra carne ni sangre. Yo no puedo hacer de un conflicto espiritual algo literal en lo físico. Entonces, cuando la palabra de Dios dice escuchando espíritus engañadores, se está refiriendo al espíritu, está en minúscula, al espíritu con el que engañan estos falsos maestros, pastores, profetas y apóstoles supuestos al pueblo de Dios. Y bueno, ni siquiera al pueblo de Dios, al pueblo. Porque el pueblo de Dios, si es pueblo de Dios, huirá de esos lugares. La herejía en medio de la iglesia, mis hermanos, ha sido uno de los métodos predilectos de Satanás para desviar a muchas personas. La herejía en medio de las iglesias, vuelvo y les repito, ha sido uno de los métodos predilectos de Satanás. Dice Joel Vicky, la batalla de la iglesia contra Satanás no terminó con el libro de Apocalipsis. Satanás ha seguido trabajando dentro de la iglesia. Siembra las semillas de la corrupción, herejía, contienda y cisma de la iglesia visible. Entonces, mis hermanos, la corrupción de la iglesia visible y el levantamiento de falsas iglesias en representación de una de las grandes, que es la iglesia de Roma, fueron en gran medida obra de Satanás. Fueron en gran medida obra de Satanás. Entonces no podemos ignorar esa verdad absoluta. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo es que los falsos maestros guiados por Satanás pueden engañar a muchos que pretenden o que quieren seguir al Señor Jesús? Bueno, los engañan exponiendo como verdad de Dios lo que el corazón pecaminoso del hombre desea enseñar. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa era la palabra que estaba buscando, concupiscencias. Concupiscencia es el deseo de hacer lo malo que aún está en nuestro remanente de pecado. Y la única manera de apagar esas concupiscencias, ese deseo de hacer lo malo, es viviendo una vida en el Espíritu. Que sea el Espíritu fortaleciéndose en nosotros para que nuestro remanente de pecado no tenga un accionar. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartándose de la verdad su oído,
se volverán a las fábulas. Miren, mis hermanos, conociendo el estado caído del hombre, pues el autor de esa caída, Satanás, el mismo Satanás guía al hombre a convencerse de lo que debe hacer. Y se autoconvence el hombre, por engaño de Satanás, que lo que está diciendo que es una mentira es verdad. Y miren, el corazón del hombre se autoengaña. El hombre razona. Esto es lo que quiero, esto es lo que anhelo, por tanto, esto es lo bueno. Qué torpes, mis hermanos. Un principio de sabiduría es que nosotros debemos desconfiar de lo que nuestro ser anhela. Cuando tú anheles algo muy poderosamente, eso no es la brújula para que lo hagas. Cuando tú anhelas algo muy fervientemente, tú debes ir a la escritura a ver si eso no es un desorden en tus emociones, si no es un deseo desordenado. De hecho, ese anhelo profundo en el corazón a veces de muchas cosas o de muchas ideas puede ser algo que te desvíe de la voluntad de Dios. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. Solo Dios lo conoce y la palabra de Dios desnuda nuestras actitudes. Por eso tenemos que estar siempre presentes delante de la palabra de Dios. Pero el hombre es tan capaz que aún se convence que es bueno lo que se está proponiendo y lo que está diciendo. Así la escritura lo margine, así la escritura lo condene. Las personas lo que van a hacer es marginarse de lo que dice la escritura. Ahora, como no pueden desaparecer la Biblia, lo que hacen es distorsionarla. Y aún con textos fuera de su contexto, enaltecen ideas que salen del mismo corazón de Satanás. Como la verdad ya no emerge de las escrituras, sino de su propio corazón, ellos sencillamente se desviarán de la verdad. Ahora, hay personas que van a evidenciar esto, de estarse apartando de las cosas de Dios con menos tiempo para ir a la iglesia. Pero también hay supuestos siervos de Dios que evidencian que son obreros de Satanás porque tienen menos tiempo para el estudio de la palabra, toman como algo liviano la predicación del domingo y se la pasan aún más tiempo, dizque supuestamente con las manifestaciones del Espíritu, que con honestos estudios escriturales. Debería a uno parársele, como les decía hace un ratico, los pelos de la piel a uno, ponerse a uno los pelos de punta de los nervios, mis hermanos, de poder ir caminando por ese camino de engaño, mis hermanos. Esa caída es terrible, mis hermanos, y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso nosotros no podemos caer en ese engaño. Conclusión, el apóstol Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mis hermanos, ténganme paciencia. Nosotros ya vamos a tener tiempo donde vamos a poder examinar con detalle la armadura de Dios. Pero primero teníamos que hablar de esto. La misma armadura de Dios se va a volver significativa al ver esto que hace Satanás. La verdad es el objetivo principal que Satanás quiere desviar a los creyentes. Satanás, el principal propósito de Satanás con tu vida no es matarte, es desviarte de la verdad. Pero mis hermanos, no desconocemos el actuar de Satanás y por no desconocerlo ya tenemos una ventaja en la batalla. Como el campeón de ajedrez de la historia al inicio en la introducción, quería gritarle el movimiento final al joven desesperadamente. Si nosotros seguimos el consejo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el tentador venga con sus intenciones de engaño, hagamos la jugada maestra y le hagamos jaque mate. Y el jaque mate que nosotros le damos a Satanás cuando él quiera tentarnos, es decir, escrito está, escrito está, escrito está. No a Satanás, porque ya hemos dicho que nosotros no tenemos guerra directamente con Satanás, sino cuando venga la tentación, cuando venga el engaño va a ser evidenciado con la palabra que morará en nuestra mente y corazones. Mis hermanos, no es la percepción, no es lo que yo quiero. Esa no es mi defensa ante el ataque. De hecho, lo que yo quiero, mi percepción, es el ataque mismo. Es la bendita palabra de Dios. Es la verdad que Dios ha declarado, que nos ha confiado y que nos ha dicho. Es la verdad de Dios, mi mejor defensa y a la vez mi mejor arma de ataque en contra del enemigo.